Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a hacer, vamos a aprender o a conversar sobre lo que llamamos modelo cinético de partículas. ¿Sí? Un modelo es una explicación, una manera de explicar algún fenómeno, generalmente de la naturaleza, ¿sí? Que ocurre, que no lo podemos percibir, quizá con nuestros sentidos, y necesitamos interpretarlo con alguna forma de explicación sencilla que se pueda transmitir. Eso es un modelo. En este caso estamos hablando de un modelo cinético, con lo cual estamos refiriéndonos a un modelo que implica la velocidad de algunas entidades, ¿sí? O el movimiento de algunas entidades, porque cinética, ¿sí? Es la ciencia que estudia el movimiento y la velocidad. En este caso de partículas, ¿sí? Partículas de manera genérica, ¿sí? Que después la podríamos dividir más adelante cuando aprendamos otros conceptos en átomos o moléculas. Pero ahora vamos a hablar de manera genérica de partículas. Modelo cinético de partículas. Una forma de explicar el movimiento o la velocidad de las partículas. ¿Qué partículas? Las que conforman la sustancia, la materia o las sustancias, ¿sí? Que componen todo nuestro entorno, todo el universo, todo lo que conocemos y está hecho de materia, ¿sí? Se rige, ¿sí? O sigue este modelo, ¿sí? Cinético de partículas. Para empezar a explicar este modelo, comencemos por pensar en el estado sólido de la materia, ¿sí? Y quizá para hacerlo más claro, pensemos directamente o hagamos referencia a una sustancia que nosotros utilizamos mucho y conocemos, como es el agua. Supongamos que tenemos agua congelada, ¿sí? Un cubito de hielo que sacamos del freezer o del congelador de nuestra heladera, ¿sí? Y ese cubito de hielo, que generalmente tiene forma de cubo, por eso lo he dibujado así, está conformado en su interior por moléculas de agua, pero pensémoslas como partículas, ¿sí? Y a estas partículas las vamos a representar como pequeñas esferas. Bueno, por supuesto, ese cubito, ¿sí? O ese hielo, ¿sí? Esa estructura de agua sólida está formada por una cantidad muy grande de partículas, cada una acomodada en un sitio particular alrededor de las demás. Supongamos que lo representamos de esta manera, al cubito. Bien, aquí tenemos agua sólida. Las características del sólido es que las partículas están muy juntas unas con otras, ¿sí? Que tienen mucha interacción, o sea que están en contacto muy cercano unas con otras, y eso las hace compactas, ¿sí? La generalidad, la característica general de los sólidos es que son compactos, ¿sí? Esta característica de tener las partículas muy juntas hace que entre las partículas en sí, cada una con sus vecinas, tenga una gran interacción, ¿sí? Una gran interacción. Esa interacción son fuerzas entre las partículas, ¿sí? Que las mantienen atraídas unas con otras, unidas, ¿sí? Muy cercanas. Entonces hay interacción entre todas las partículas y sus vecinas. Bien, trato de ponerlas todas para que ahora entiendan lo que les voy a explicar. Si nosotros vemos cualquiera de las partículas, cualquiera, supongamos esta, que la voy a marcar con un punto, si yo la observo, lo que voy a ver es la partícula en este esquema, muy simple, con 4 interacciones con sus vecinas. 4 interacciones con sus vecinas. Por supuesto que nosotros lo estamos viendo en un solo plano, ¿sí? Sobre la pizarra. Esto ocurre en 3 dimensiones. Aquí también habría una interacción con una partícula que está por delante y por detrás de la pizarra habría 2 interacciones más. Pero con este ejemplo nos va a bastar. Si yo me quedo pensando solamente en la partícula que le hice un punto para marcarla, veo que tiene 4 interacciones.
Y si miro todo el esquema, pensaría que todas están en la misma situación. Sin embargo, si me fijo en las partículas que están en las esquinas, ¿sí?, y las pienso de manera separada, veo que solo tienen con sus vecinas dos interacciones. Esta es esta. Ya no tienen cuatro. Por lo tanto, están adheridas o agarradas al sistema sólido, ¿sí?, con menos firmeza que sus compañeras que están en el interior del sólido. O sea, están más firmemente unidas a la estructura sólida todas las partículas que están en el seno, digamos, internamente en el seno del sólido, que las que están a su alrededor. Fíjense también que las que están a los costados, en vez de tener 4, tienen 3, porque no tienen la de acá. Pero las de las esquinas tienen solo 2, o sea que son las que están unidas más débilmente al sólido. ¿Por qué les digo esto? Supongamos que a este cubito, que está sobre una superficie, supongamos una mesa, ¿sí?, o un recipiente que se puede calentar, yo le entrego con una pequeña vela, ¿sí?, energía, lo empiezo a calentar, ¿sí?, le entrego algo de energía. Como esas interacciones que tienen las partículas entre sí en el sólido son vibraciones permanentes, ¿sí?, no están totalmente rígidas y fijas, están unidas, cercanas unas con otras, pero están en permanente vibración, ¿sí? Esa vibración hace que estén cercanas, pero no se separen ni se muevan entre sí. Cuando yo entrego energía, porque caliento, ¿sí?, a ese sólido, esas vibraciones se empiezan a hacer cada vez más fuertes. Se llama agitación térmica o calor lo que le sucede al sólido, ¿sí? Se le está entregando calor, entonces todas sus vibraciones se empiezan a hacer cada vez más intensas. En algún momento son tan intensas las vibraciones que la unión que tienen las partículas se rompe, porque la vibración se hace tan intensa que en un momento, ¿sí?, se separan. Y es evidente que si todas las vibraciones aumentan, las que más fácilmente o más rápidamente van a romperse o van a desaparecer son las partículas que tienen menos interacciones con sus vecinas, o sea, las que están, ¿sí?, en las esquinas o en los bordes. Por lo tanto, si yo pienso un momento después qué pasa con ese sólido, voy a ver que en esa superficie las partículas que están más débiles salen del sólido, empiezan a soltarse, a salirse, a desprenderse de la estructura sólida. Se va obteniendo una representación esquemática como las que vemos aquí. A medida que se entrega energía a esa estructura de hielo sólida, las partículas más débiles, ¿sí?, o más débilmente unidas a la estructura, empiezan a desprenderse de la estructura, como vemos acá, y si seguimos calentando, como se ve acá, y si seguimos calentando, se desprenden todas unas de otras de la estructura del sólido, ¿sí?, y quedan en este esquema. Si ustedes pueden recordar cuando alguna vez han sacado del freezer o del congelador un cubito de hielo, ¿sí?, y lo han dejado en algún lugar que se derrita, habrán visto que de a poco, ¿sí?, de una estructura que puede ser un cubo, ¿sí?, se empieza a formar una especie de estructura redondeada. Y eso tiene que ver con esto, que las partículas que tienen menos interacción con el resto de sus vecinas empiezan a derretirse, ¿sí? Derretirse es el término usual que se utiliza para hablar del cambio de sólido a líquido. Lo correcto es hablar de fusión. Esto que estamos representando en este modelo de partículas es
la fusión que parte del sólido, que lo tenemos representado en este cubito inicial, y se va derritiendo o se va fundiendo, o sea, acá está produciéndose la fusión, que termina, ¿sí?, en todas las partículas, ya no en una estructura sólida, sino una al lado de la otra, moviéndose con más libertad que antes, en donde obtenemos el líquido. Si nosotros dejamos el agua sólida o el hielo sobre una mesa, después de un rato, cuando se derritió, cuando se fundió, obtendremos, ¿sí?, el agua desparramada sobre esa superficie. Este esquema quiere representar eso. Todas las partículas desparramadas sobre la superficie, o sea que hemos llegado al estado líquido. Entonces, el modelo cinético de partículas ha explicado con este esquema cómo se produce la fusión, ¿sí? En la fusión, entonces, las partículas que solo vibraban una alrededor de otras o muy cercanas unas de otras, manteniendo una estructura sólida, ¿sí?, cuando uno le entrega energía empiezan a vibrar más fuerte hasta que rompen, ¿sí?, o logran romper sus enlaces con sus vecinas o sus interacciones con sus vecinas y empiezan a transformarse poco a poco en el líquido. En el líquido sigue habiendo interacciones, ¿sí?, no es que no hay más interacciones, pero hay muchas menos que en el sólido. Si queremos utilizar el mismo esquema inicial de ver las interacciones marcadas con color, podríamos pensar, ¿sí?, un esquema para pensarlas de esta manera, ¿sí? Hay muchas menos interacciones por partículas con sus vecinas que pensando en el sólido. Pero esas interacciones no son tan fuertes que las mantienen vibrando, sino que son muchísimo más débiles que en el sólido y las mantienen cerca, pero unas pueden deslizarse alrededor de las otras. Y entonces, como esto es tridimensional, podríamos pensar en el desplazamiento de algunas partículas alrededor de otras. Pero ese modelo de interacción, o ese modelo de partículas, así tal cual está expresado, nos va a permitir pensar en otro fenómeno que ocurre y lo voy a representar a continuación. Bien, tenemos el líquido representado tal cual había quedado luego de la fusión en la instancia anterior, ¿sí? Y este líquido dijimos que tiene algunas interacciones entre sus partículas, mucho más débiles esas interacciones que en el sólido, pero igual siguen existiendo, por lo tanto las partículas siguen unas muy cercanas a otras, aunque ahora pueden desplazarse entre sí. Pero si observamos, otra vez como hicimos al principio con el sólido, vemos que no todas las partículas tienen la misma cantidad de interacciones con sus vecinas. Por ejemplo, si miramos esta partícula, ¿sí?, la dibujo acá más grande, podemos observar que tiene dos interacciones, ¿sí? Siempre recordando que esto es en 3 dimensiones y puede tener una partícula delante y una partícula detrás también de la pizarra, con lo cual tendría más interacciones, pero el modelo nos sigue sirviendo. Porque lo interesante es comparar con las partículas que están en los bordes. Por ejemplo, esa que está ahí. Esa partícula que está ahí ya no tiene dos interacciones como las que están en el medio, sino que tiene una sola. Y otra vez ocurre el mismo fenómeno que con el sólido. Si yo a ese líquido le empiezo a entregar energía, ¿sí?, por ejemplo calor, las partículas que más rápido van a vencer sus interacciones con sus vecinas y se van a poder separar son las que están en los extremos. Entonces, si yo con esta vela represento que le entrego energía al líquido, ¿sí?, sus partículas se van a empezar a mover cada vez más rápido porque la energía cinética está relacionada con la energía del sistema. Si yo le entrego cada vez más energía al sistema, más calor al sistema, las partículas tienen más velocidad, más movimiento, y las que más rápido se van a poder separar son las de las puntas o las de los extremos. Y entonces va a ocurrir que luego de un rato las partículas
que estaban en el centro del sólido van a seguir estando, pero las partículas que estaban en los extremos se van a poder liberar de sus vecinas. Las de las puntas se liberan cuando les entrego energía. Y si le sigo entregando energía al sistema, si sigo entregando la energía al sistema, luego lo que va a ocurrir es que todas las partículas, ¿sí?, que están en los extremos se van a ir desplazando y separando del líquido. Entonces voy a obtener menos partículas en el líquido y más partículas que se han ido separando de los bordes del sistema. Por supuesto, cuando partículas se liberan del líquido, se están evaporando. Es lo que ocurre en la evaporación de un sistema o, en casos más intensos, ¿sí?, y particulares, en la ebullición del sistema. Cuando le entrego energía a un líquido, se empieza a evaporar, ¿sí?, porque empiezan a ganar más energía sus partículas y las de los bordes o las de los extremos, ¿sí?, se liberan a la fase gaseosa. Es por eso que si ustedes han observado alguna vez cuando han pasado cerca de un lago o una laguna donde le da el sol, ¿sí?, sus bordes suelen estar secos, ¿sí? Es por eso, porque las partículas que están a los bordes, ¿sí?, de los lagos y lagunas reciben el calor del sol y se evaporan más fáciles que las partículas que están en el centro o en el seno del lago. Bien, y finalmente, si al entregar energía al sólido de manera de que todas sus partículas se separen unas de otras, ¿sí?, llegamos al estado gas, ¿sí? Se ha pasado del estado líquido al estado gaseoso. Ese proceso se conoce como evaporación y el modelo cinético de partículas lo explica de esta forma. De aquí en más, si yo sigo calentando el gas, lo único que lograré es que las partículas del gas tengan cada vez más energía, más movimiento, y el gas, cada partícula se moverá con mayor rapidez. Si elevo muchísimo la temperatura, pero muchísimo, ¿sí?, en cantidades de millones de grados, lograré que el gas se separe en sus partículas subatómicas y se obtenga el estado plasma. Pero nosotros nos vamos a quedar con la idea de los tres estados más comunes que observamos, ¿sí?, en nuestro medio, que es el sólido, que vimos al principio, el líquido y el gaseoso, o el gas. Y de esta forma lo explica el modelo cinético de partículas. De los tres sistemas que vimos hasta ahora, de los tres estados de agregación, ¿sí?, explicados hasta recién con el modelo cinético de partículas, vamos a hacer un pequeño resumen. Nosotros pasamos de sólido a líquido a través de la fusión. El proceso de fusión, donde las partículas iban ganando energía, entonces su vibración era mayor, y aquellas que tenían menor interacción con sus partículas vecinas son las que primero pasaban al estado líquido. Luego, si uno seguía entregando energía, todas pasaban al estado líquido y tenían menor interacción que en el sólido. Si a ese líquido yo le seguía entregando energía, cada una de las partículas iba ganando velocidad, iba ganando energía cinética, y algunas tenían la capacidad de pasar al estado gaseoso, se evaporaban. Entonces, en ese proceso, ¿sí?, conocido como evaporación, todas las partículas en algún momento logran alcanzar el estado gas, cada una separada de las demás, y a partir de ahí se mueven en el espacio ocupando todo el volumen disponible. Todo ese proceso, ¿sí?, de aumento de energía o de cantidad de energía entregada en aumento, ¿sí?, se llama cambio progresivo. En este sentido, hemos hecho un cambio que se llama cambio o cambios progresivos. Aumento
de energía. Los cambios progresivos, ¿sí?, se caracterizan por aumentos de energía. Pero también puede ocurrir al revés, ¿sí? Si en vez de calentar o en vez de entregar energía al sistema, yo al sistema lo empiezo a enfriar o le empiezo a quitar energía, el gas se transformará en líquido. Y si lo sigo enfriando al líquido, ¿sí?, se transformará en sólido. Ese tipo de cambios, ¿sí?, que es en sentido contrario, se llama cambios o son cambios regresivos. Y entonces, en vez de con aumento de energía, cada cambio se produce con disminución de la energía. ¿Cuáles son los cambios regresivos en este sistema? Y bueno, el que pasa de gas a líquido, que se llama condensación, y el que pasa de líquido a sólido, que se llama solidificación. Entonces, estos dos son regresivos, estos dos son progresivos. Y si pensamos en los extremos, el cambio progresivo entre sólido y gas se conoce como sublimación. Y el cambio regresivo entre gas y sólido se conoce como sublimación inversa. Este es un resumen del proceso explicado a través del modelo cinético de partículas desde el sólido al gas y viceversa, desde el gas al sólido, que ocurre exactamente lo mismo que los esquemas que les representé en el modelo de partículas desde el inicio, pero en el sentido contrario si pienso en el proceso regresivo.